RTP. Buenos días, querida Paola, bienvenida a La Mañana en RTP. Qué gusto, un abrazo grande a todos ustedes, a su audiencia, a quienes nos pueden ver y escuchar. Primero que nada quisiera preguntarle cómo ve la campaña desde dentro del movimiento, cómo está analizando la situación con su candidata, cómo va todo al respecto. Bueno, creo que toda campaña tiene una estrategia, toda campaña tiene hitos que tiene que posicionar durante el proceso, que es muy corto, es un mes de campaña que ha sido muy ajetreado para todos nosotros, porque durante un mes no recorres todo el país, así que nos hemos dividido en equipos y estamos trabajando arduamente en aras de que Luisa González pueda ser electa presidenta de la República, quizás en una sola vuelta, pero de no ser así, estamos haciendo todo el trabajo que corresponda para lograr esos objetivos. Hay una gran aceptación de las propuestas de campaña, porque creo que ante una condición política que ha cambiado, hay un electorado que quizás es más susceptible a otro tipo de comunicación y dejan de lado las propuestas, pues sí es importante poderle poner al país en expectativa sobre lo que es el futuro, sobre todo cuando estamos viviendo situaciones muy complejas de inseguridad, de desempleo, y ahora esto que como ecuatorianos nos ha golpeado en lo personal, ver la forma en la que están llegando nuestros connacionales al Ecuador, contando la forma en que han sido vejados, deshumanizados y agredidos en estas deportaciones que se están llevando desde Estados Unidos, es muy deprimente en realidad, y hay que también tener una respuesta, porque de acuerdo a la información que tenemos, estamos hablando cerca de 124.000 ecuatorianos que se encontraban justamente entre la frontera de México y Estados Unidos de forma irregular, y que van a seguir viniendo y llegando al país. Entonces hay que tener un plan. Me preocupa mucho que no ha existido una posición clara por parte de quienes nos gobiernan, del candidato presidente, sobre... ya que tiene tan buena amistad con Donald Trump, una llamada no está de más. Establecer por lo menos formas dignas de que nuestros migrantes lleguen acá, porque al menos en este país que reconocemos los derechos de las personas, si un animal, un perrito, tiene derechos, no va a tener un ser humano. Entonces no entiendo cómo estamos guardando silencio ante una atroz violación a los derechos humanos de los migrantes que están llegando deshumanizados a nuestro país. Nuestra solidaridad, pero también más que solidaridad, un plan. Tenemos ya un plan para recibir a nuestros migrantes. Necesitan apoyo psicológico, requieren también de un acompañamiento porque están con un espacio de vulnerabilidad y requieren obviamente atención psicológica, requieren adicionalmente también volver a retomar sus proyectos de vida. Por eso hay dentro de los planes del Visa, ya tiene claro los pasos a seguir, y sobre todo capital semilla para que emprendan, acompañamiento por parte del Estado, y es necesario en este momento no dejar solo a ningún migrante que está llegando a nuestro país. Sí, querida Paola, hay encuestas que ponen a Luisa González primera, hay encuestas que ponen a Daniel Noboa como primero, pero lo que sí es sincero es que esas son las dos fuerzas políticas que están encabezando la lista. Ahora vamos netamente a la función legislativa, donde este periodo de Daniel Noboa ustedes llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional. En caso de que Daniel Noboa se reelija como presidente, ¿ustedes darían un acuerdo transparente para la gobernabilidad del país, o cuál fuera el caso? Mire, voy a hablar como legisladora actual, que sigo siendo legisladora, estoy con licencia sin sueldo para hacer campaña. Eso creo que no es menos importante, porque ahora parece que las licencias son incómodas, pero hay que hacerlo porque así lo dice la ley. Vamos a retomar a la Asamblea Nacional, y desafortunadamente se ha convertido quizás en la instancia de antagonismo para el Ejecutivo, y esto pasó con Lasso, está pasando con Noboa, en el sentido de buscar antagónicos y enemigos con los cuales confrontar. El país está en soletas. Hay crisis que necesitan ser atendidas no solamente desde el liderazgo
y la capacidad del Ejecutivo. El Legislativo tiene que cumplir su rol. Y en ese sentido, sigue siendo imperioso que la Asamblea Nacional se ponga del lado del país y todas las reformas que sean necesarias, al menos esa es la posición de nuestro bloque, de ser presidenta Luisa González, vamos a agilitar todas las reformas que requiera la presidenta de la República para en corto, mediano y largo plazo pueda operativizar su plan. El plan de Noboa no es conocido porque todavía no sabemos qué va a hacer en materia de seguridad. Sigue hablando de un plan Fénix inexistente, una ministra del Interior que no aparece. Enero es el mes más violento. Estamos hablando ya de 652 asesinatos en lo que va del mes de enero. Son cifras que nos asustan y que deben contar con un plan. Entonces, hablando desde nuestra propuesta, tenemos un plan. Sabemos lo que tenemos que hacer en materia de seguridad, porque hay equipo, hay conocimiento y sabemos de dónde vamos a sacar los recursos para justamente en corto, mediano plazo empezar en el plan Protege, operativizar a nuestra fuerza pública, hacer una depuración necesaria dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, inversión en equipamiento, infraestructura, dotación de todo lo que necesita nuestra policía, pero sin dejar de lado el fortalecimiento de las unidades especializadas de inteligencia y las unidades especializadas de la Policía Nacional, que están venidas abajo y que no han hecho absolutamente nada. Eso hay que hacerlo ya, pero necesitamos para eso poder contar con un gobierno y que la Asamblea, más allá de quien gobierne, también se ponga del lado del país y generar acuerdos mínimos para la gobernabilidad. Ahora, es importante que el Ecuador pueda tener una consolidación de su dinámica económica. Para ello es importante, como se da en todos lados del mundo, que exista una potente y constante inversión extranjera. El Ecuador es un lunar, desde hace décadas, por cierto, en cuanto a aquello en América Latina. No son ni comparables las cifras que se invierten en Colombia o en Perú con respecto a las que se invierten en el Ecuador. ¿Qué normativa cree usted que debe preparar la Asamblea para que esto pueda facilitarse, darse, siempre dentro del marco de nuestra Constitución y nuestra normativa jurídica? Pero requerimos esos capitales. En primer lugar, que se queden la inversión en Ecuador, que sea atractivo para los inversionistas ecuatorianos poner su dinero aquí y que sea también atractivo para los extranjeros invertir y que no tengamos pues apenas alrededor de 300 millones de inversión cuando en otros países son miles de millones. Nadie invierte en un país que está en guerra. Y esa es la verdad. Ecuador pero esto es un fenómeno de hace décadas, no es de ahora. Una guerra interna declarada abiertamente por el presidente de la República. Nadie invierte en un país en donde los índices, la inseguridad jurídica es tan débil. Acá es evidente que no hay seguridad jurídica para ningún inversor, sea este local o internacional. No es posible invertir en un país en donde no ha resuelto los temas de seguridad. Todavía no tenemos resueltos los temas de los apagones, porque eso nos hemos olvidado. El estiaje es evidente y necesitamos poder estabilizar nuestras termoeléctricas y las hidroeléctricas para que justamente podamos contar con energía para garantizar a la inversión que cuente con estos elementos habilitantes para cualquier inversionista. Entonces, tenemos que poner en orden la casa. Y otra cosa muy importante, recuperar nuestro buen nombre en la región y en el mundo. Ecuador está siendo muy mal visto por decisiones tomadas de manera arbitraria. Yo creo que el mismo hecho de hay que buscar mecanismos de recuperar nuestra relación con México. Tenemos que volver a recuperar la confianza de nuestros países aliados de la región, porque siempre he creído que a veces es mucho mejor negociar en bloque que por separado, y eso le está pasando factura al Ecuador, porque por decisiones políticas nos hemos generado traspiés en materia geopolítica, y eso creo que debe ser uno de los temas que se subsanen de manera inmediata, porque nada de esto va a pasar si no ponemos la casa en orden. Nadie viene a un lugar donde te maltratan, donde se meten a tu embajada, en donde maltratan a presidentes, y sobre todo, nadie viene a invertir en un país donde el presidente tampoco tiene las normas claras.
yo creo que más allá de las buenas relaciones que puedas contar con otros países, yo creo que la soberanía debe ser fundamental. Pero y el silencio más, que está guardando el presidente pero, de la República por lo que está pasando con nuestros migrantes también no habla muy bien. Pero más allá, Paula, hay que hacer algo y algo novedoso, algo diferente, porque en los 10 años que gobernó Rafael Correa, tampoco hubo una inversión extranjera importante. Seguíamos en las mismas cifras, porque yo solo digo, este es un problema de décadas, de 20 o 30 años en que la inversión extranjera no funciona, no sirve aquí. Los 10 años de Rafael Correa, que hubo, digamos, estabilidad política, porque gobernó un mismo presidente en ese lapso, política y económica. Pero tampoco hubo inversión extranjera sostenible e importante. Esos 10 años igual estábamos a la saga de nuestros vecinos. Sí, y yo creo que es muy importante porque más allá de las comparaciones, hay una preocupación sobre la inversión extranjera, pero necesitamos primero que los que tienen capitales aquí por lo menos sean consecuentes con el país que les genera todas las condiciones habilitantes para que ganen recursos, pero que paguen sus impuestos. Empecemos por eso. Yo creo que aquí, cuando empecemos a ser transparentes con nosotros mismos, vamos a poder contar con esa transparencia de la inversión extranjera que tanto esperamos y añoramos. Pero si el mismo presidente de la República tiene una deuda en firme con el país y no la paga, ¿quién va a venir al país si dicen, bueno, el mismo presidente de la República no paga? Entonces, yo creo que tenemos que empezar iniciar haciendo mea culpa casa adentro. Pongamos la casa en orden, organicemos el país. Creo que es importante volver a retomar la confianza internacional, que podamos contar con aliados que nos miren como iguales y no que nos estén mirando como el patito feo. Yo creo que el Ecuador hoy ha perdido credibilidad internacional y todo esto se hace poniendo las reglas del juego claras y segundo, poniendo la casa en orden. Ahora, asambleísta, le saluda César Férez Cordero. Usted habla de la importancia de negociar en bloques, en grupos. Yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos una terrible deficiencia en Latinoamérica en cuestiones de integración. Pero en su momento nosotros estuvimos junto a Colombia y Perú negociando un acuerdo que ahora se lo recuerda como el acuerdo tripartes con Europa, y nos bajamos del carro. En la época justamente el expresidente Correa estaba a cargo el ministro Casinelli, que creo que hizo una excelente gestión en muchos ámbitos, pero al final nos bajamos del carro en eso. Y ahora tenemos problemas para entrar a otros mercados, no solamente hablando de lo que puede venir, sino también lo que puede salir. Con México, desde antes del asalto a la Embajada de México, que yo siempre he sostenido fue una ilegalidad. Nos caiga bien o mal Jorge Glass, fue una ilegalidad. Pero antes de eso, tratando de entrar a la Alianza del Pacífico, el problema con México era simple y llanamente el mismo problema que tenemos con los gringos. Ellos no quieren que entre el camarón ecuatoriano barato, punto. Entonces, a veces hay cosas que nos superan, ¿ya? O superan la realidad reciente. O sea, no todo es el presidente Noboa que tan mal se lleve con los otros presidentes de la región o lo que haya hecho. Digamos, cargamos con unos problemas un poquito más complicados, ¿no? Por supuesto, porque a decir también de la condición con la que negociamos con los demás, nosotros no tenemos política monetaria, nosotros no podemos devaluar como sí lo hace Perú y lo hace Colombia. Ellos pueden ir en mejores condiciones a espacios de negociación. Nosotros tenemos una moneda dura, como el dólar, que en ocasiones también tenemos que procurar proteger la inversión local. Y sí, yo entiendo que es necesario poder flexibilizar algunas de las decisiones que tomemos para poder ir y negociar en bloque, pero como le digo, si vamos a hacerlo, debemos también ser conscientes y coherentes sobre las condiciones de los nuestros. Mire, a nosotros siempre nos criticaron sobre nuestra relación económica y muy cercana con China, pero cuando decidió la Asamblea al inicio, todo, al menos la oposición política, se contraponía a, digamos, a los acuerdos o a los créditos que pudiéramos obtener de China. Pero cuando se trató de darle paso al acuerdo comercial con China, del cual nosotros sí creíamos que teníamos que oponernos o por lo menos revisarlo. Bueno, pero parte de su bancada se abstuvo o votó a favor. Poníamos en riesgo a la producción local, y eso lo estamos viendo. Entonces yo creo que es comprensible en su momento las condiciones en las que nos ha tocado negociar, porque hay situaciones que a nosotros nos ponen en contraposición. El mismo hecho que tenemos
el dólar y nuestros pares o nuestros países hermanos tienen política monetaria que les permite devaluar y poder jugar en mejores condiciones. A ver, de acuerdo. Eso sí me llama la atención que algunos de sus colegas no votaron en la línea del partido en ese momento, no votaron en contra del tratado con China, sino que se abstuvieron y recuerdo que un par votaron a favor. Me puedo estar equivocando en los votos a favor, pero en las abstenciones hubo abstenciones. Ahora, yo fui de las que votó abstención. Ya. Yo voté abstención. No todas estaban totalmente en contra, pues. Nosotros como bloque votamos abstención. Ok. Ahora, lo otro. En estos acuerdos comerciales, ¿no? Y en estas políticas monetarias, económicas, nos comparamos con nuestros países vecinos, ¿no? Usted habla de Colombia y Perú que tienen moneda propia, que pueden tener política monetaria, pero también tienen bancos centrales independientes, autónomos. Y el problema acá, porque no es un solo gobierno, como decía el abogado Varas, ustedes como movimiento hablan de traer las reservas internacionales de alguna forma u otra. El gobierno de Moreno le sacó plata al Banco Central y le pagó con acciones. O sea, todos los gobiernos cuando pueden van y le meten la mano al Banco Central. Si algún día vamos a hablar de ir más allá de la dolarización, hay que darle independencia al Banco Central, no estaría de acuerdo. O sea, que no venga cualquier gobierno de derecha o izquierda a meterle la mano. Miren, hay una debilidad institucional porque siempre se gobierna dependiendo de los intereses del que llegue. Y eso creo que debería ser hoy por hoy tomado en cuenta para cualquier decisión en la ruta económica que necesita tomar el país. Yo creo que el primer gran paso es estabilizar las instituciones, porque hay una debilidad institucional en todos los ámbitos, no solo el Banco Central, estamos hablando en la justicia, en todo, absolutamente en todo. El país requiere fortalecer sus instituciones para que el que venga también sienta que hay estabilidad jurídica, que hay estabilidad económica, que hay estabilidad social, porque todo eso se toma en cuenta a la hora de venir a invertir a un país. Y creo que hoy estamos en un caos, hay efectos multidimensionales que nos afectan como país y no somos exactamente el mejor ejemplo para en este momento venir a invertir. Y eso sí depende de un acuerdo país. Por eso, más allá de quien gane, porque sí, creo que hay dos opciones clarísimas, o es Luisa o es Noboa, aquí no nos vamos a perder. Y creo que en ese sentido hay que hacer un acuerdo país para mínimos en los cuales nos pongamos de acuerdo y que en corto plazo podamos poner en orden al país y que todos seamos voceros y que todos, tanto la empresa privada como quienes vamos a ser parte de las instituciones del Estado, hagamos fuerza común para estabilizar el país y que pongamos pues las reglas del juego mucho más claras para que la economía se reactive. Hay muchos problemas económicos, la misma banca sigue ganando, pero los intereses están en los cielos. Nadie puede emprender en un país donde no hay reglas claras, y no hay también plan con país, la banca. Todo esto es muy importante para poder estabilizar el país. Muy bien, muchísimas gracias a asambleísta Cabezas por habernos acompañado en la mañana en RTP. Un muy buen día para usted. No, y agradecida por esta oportunidad y recordarles que el 9 de febrero tienen una oportunidad de un cambio seguro con Luisa González y Diego Borja a la presidencia y vicepresidencia de la República y votar por todas las listas, tanto de asambleístas nacionales como provinciales, todos 5. RTP